Esta vez comenzamos con la situación en Ucrania, donde se ha iniciado una nueva ofensiva contra las tropas rusas en medio de la rebelión del grupo Wagner. Según informes, Ucrania ha emprendido esta ofensiva en el este del país con el objetivo de recuperar territorio ocupado por las tropas rusas. Repasemos esta información. La ofensiva se está llevando a cabo en varias direcciones, incluyendo la ciudad de Bakhmut. Mientras tanto, Rusia continúa bombardeando intensamente a las tropas ucranianas. Esta nueva escalada se produce en medio de la crisis desencadenada por la rebelión proclamada por el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. La vicepresidenta de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, ha calificado los acontecimientos en la Federación Rusa como una ventana de oportunidad para Ucrania, que podría demostrar la inevitable degradación del Estado ruso. A pesar de esta situación, Maliar ha instado a los ciudadanos ucranianos a no relajarse y a prepararse para cualquier escenario, ya que continúan trabajando para fortalecer y lograr la victoria. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha destacado que la acción de los mercenarios del grupo Wagner contra el ejército y las autoridades rusas revela la debilidad de Rusia y la autodestrucción que el país ha tomado al lanzar su invasión a gran escala en Ucrania. Zelensky ha expresado que cuanto más tiempo Rusia mantenga sus tropas y mercenarios en tierras ucranianas, más caos, dolor y problemas creará para sí misma. Las operaciones activas anunciadas por Ucrania se están llevando a cabo en el frente y amenazan con atacar las rutas logísticas de Rusia para debilitar su capacidad de abastecer a sus fuerzas con armas y municiones a través de Crimea. Las fuerzas ucranianas analizarán el potencial militar de Rusia en los próximos meses y evaluarán las posibles acciones rusas de cara al otoño-invierno. Hasta ahora, Ucrania ha logrado recuperar 8 localidades en el sur de Donetsk y Zaporizhia, mientras que el frente Kupiansk-Liman han detenido la ofensiva enemiga. Sin embargo, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas enfatizó que aún no se han involucrado las principales fuerzas en la contraofensiva y que actualmente están tanteando las debilidades del enemigo. Además de las operaciones terrestres, Ucrania ha llevado a cabo ataques estratégicos contra las rutas logísticas de Rusia en el sur del país, como el reciente ataque al puente de Changar, que conecta la península de Crimea con Gerson. Estos ataques buscan agotar al enemigo y limitar su capacidad para reponer recursos. En respuesta a estas acciones, el ejército ruso realizó un ataque aéreo contra centros ucranianos de radio escucha en los aeródromos de Kanatovo y Dnipro. Además, se informa que las fuerzas rusas destruyeron un almacén con misiles de crucero británicos en una base aérea ucraniana. Una vez resumidos estos acontecimientos, pasamos a las valoraciones y a las teorías más viables de lo ocurrido recientemente. ¿Es Prigozhin realmente un traidor? ¿Qué acaba de pasar en Rusia? Liu Sibaya, politóloga y periodista, corresponsal de guerra en Donbass, hizo un análisis exhaustivo al respecto. Efectivamente, inicialmente el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia trabajaban en conjunto y se trataba de una especie de operación psicológica con el objetivo de despistar a los medios occidentales por un lado y por otro atraer a los efectivos ucranianos hacia el frente de Artyomov. Si esto lo cogemos de base, a partir de aquí hay dos posibles desenlaces. Uno de ellos es que Yevgeny Prigozhin efectivamente se ha convertido en un traidor y se había creído el propio relato mediático montado alrededor de su persona y la falta de municiones, la falta de atención por parte del Ministerio de Defensa, si bien es absolutamente normal, no hay soldado en Rusia que no esté de alguna forma en desacuerdo con el Ministerio de Defensa, pero no pasa solo en Rusia, sino que en general en unas estructuras tan grandes, tan sumamente burocráticas, sabemos que siempre termina habiendo gente que echa en falta X o Y o gente que de alguna manera está desencantada con H o con B.
Dicho esto, pues el PMC Wagner habría que separarlo aquí de Yevgeny Prigozhin, puesto que ellos en ningún momento, salvo en las órdenes que recibieron de atacar los helicópteros, en el resto de ocasiones mientras estaban en Rostov interactuaban muy amablemente con los ciudadanos. De hecho, hubo ciudadanos que se empezaron a pelear por la situación política y los Wagner calmaron esas peleas. O sea, se nota muchísimo el patriotismo de esas unidades y su gran implicación en el futuro de Rusia en general. Y de hecho los ciudadanos rusos, cuando se iban ahora de la ciudad de Rostov, gritaban Wagner, 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 y en los supermercados les intentaban pagar la compra, intentaban traerles dulces y tener algún pequeño gesto para agradecerles el tremendo desempeño que realizaron sobre el frente de la operación militar especial. Y bueno, pues Yevgeny Prigozhin pudiera haberse vuelto relativamente loco. También es cierto que hay fuentes que ya reportan que tiene diagnosticada esquizofrenia desde la época de la Unión Soviética. Yo esto no sé hasta qué punto es cierto o deja de serlo. Pero sí, efectivamente podía habérsele subido el ego a la cabeza y podía haber optado por, digamos, impartir justicia por su mano, encabezando una verdadera revuelta militar. Y en este sentido, el hecho de que antes efectivamente había estado colaborando estrechamente con el Ministerio de Defensa de Rusia es tan obvio como, como que solo tenemos que ver la reacción de los militares y del propio Ministerio de Defensa de Rusia en el momento en el que se ha estado produciendo esta marcha. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me refiero a que las unidades del PMC Wagner pasaron sin mayores complicaciones hasta llegar a 200 kilómetros que les quedaban pues hasta llegar, valga la redundancia, a Moscú. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia no opusieron resistencia alguna y de hecho yo misma compartí vídeos en mi canal de Telegram donde los militantes o los combatientes del PMC Wagner pasaban en coches frente a la policía que estaba en Rostov del Don, saludando a los policías y los policías saludándoles a ellos. O sea, había absoluta normalidad. Nadie se esperaba que se fueran a producir los hechos que se produjeron posteriormente a la entrada de esas columnas en la ciudad de Rostov del Don y su avance por el resto del territorio de Rusia, pasando por la región de Voronezh primero, después por la región de Lipetsk y pues estaban allí ya llegando prácticamente a Moscú. Pues si realmente hubiera habido un enfrentamiento en el Ministerio de Defensa, definitivamente se hubieran esperado algo, hubieran hecho algo. El FSB está ahí para algo y en Rusia pues la inteligencia sonará absurdo, pero no es tonta y está realizando su trabajo y lo está realizando con bastante éxito, puesto que hay un montón de operativos de Ucrania que se han conseguido frenar pues en los últimos meses. La situación en Ucrania continúa siendo tensa, con ambos bandos involucrados en una confrontación que parece lejos de llegar a su fin. Las operaciones militares y los bombardeos intensos siguen siendo una realidad en el este de Ucrania, mientras el mundo observa atentamente el desarrollo de esta crisis. Seguiremos informando sobre los acontecimientos en esta región.